Bueno, bien, bueno. ¿Cómo andan? Para los que no me conocen, soy Marisol, soy referente de cardio de Teofi. Y bueno, a raíz del planteo de Gaby, que puede hacer talleres y clases para temas de guardia, surgieron varios temas a tocar desde cardio. En un primer momento hablábamos de todo lo que es el manejo de lo que es el derrame pericárdico, el manejo por guardia, pero me parece que también es importante conocer un poco las cardiopatías congénitas como para después adentrarnos en complicaciones que pueden llegar a aparecer. Así que la idea un poco es eso. Las cardiopatías se pueden clasificar de diferentes formas, en simples o en complejas, dependiendo de la severidad de la misma, y en base a de lo que sufre el cardiópata, ¿no? No todas las cardiopatías sufren de lo mismo, por eso también lo podemos decir que son cardiopatías o acianóticas o cianóticas, o que tengan hiperflujo pulmonar o hipoflujo, y a veces estas cardiopatías se echan, ¿no? Que solamente sufren de cianosis o de hiperflujo pulmonar, sino que a veces sufren de las dos cosas, ¿no? Hoy lo que vamos a tratar de hablar es solamente las cardiopatías acianóticas, ¿sí? Y después en el próximo encuentro hablamos de las cianóticas y en los próximos encuentros seguimos profundizando porque el cardio es muy amplio. Bueno, pero básicamente nos tenemos que preguntar ante un paciente que sospechamos que tiene una cardiopatía, de qué está sufriendo en ese momento, porque el manejo va a ser totalmente distinto, ¿sí? Y la sospecha también. Entonces, el cardiópata puede sufrir o de cianosis o de insuficiencia cardíaca o de ambas, ¿sí? Pero básicamente los dos espectros son estos. Y hoy lo que vamos a ver son de esos pacientes que sufren de insuficiencia cardíaca y la clínica es la que, bueno, ya conocemos, pero la repasamos, son pacientes que van a estar taquicárdicos, taquipnéicos y una infección respiratoria clara. Son pacientes que van a venir con antecedentes de mal progreso conductatural y que cuando son más chiquitos, más bebitos, tengan dificultad a la hora de alimentarse, ¿sí? Entonces, hablando un poco de las acianóticas, otra gran división dentro de las mismas son las que tienen flujo pulmonar aumentado, que ahora vamos a ver de qué se trata esto del flujo pulmonar aumentado, o flujo pulmonar normal, ¿sí? Dentro de las que tienen flujo pulmonar aumentado son aquellas cardiopatías que tienen algún cortocircuito de izquierda a derecha en algún lugar del corazón, ¿sí? La comunicación interauricular, la comunicación interventricular, el canal auriculoventricular, sí, que es como una combinación de las dos anteriores en general, el ductus y la ventana aortopulmonar. La ventana aortopulmonar es como si fuera un ductus, pero no hay ninguna estructura en el medio, sino que la arteria pulmonar son juntas y un agujero en el medio, ¿sí? A grandes rasgos. Y las que tienen flujo pulmonar normal son todas las patologías que afecten a las válvulas, tanto auriculoventriculares como ventriculoarteriales, y son las que son insuficiencias o estenosis de la misma, ¿sí? O obstrucciones de las válvulas. Entonces, ¿de qué hablamos cuando nos referimos al flujo pulmonar para saber de qué está sufriendo el paciente? Si voy muy rápido, me avisan, encontrar algo. Y para mí este esquema, que es muy simple y a nosotros nos lo dieron en una de las clases, me parece como que, si bien es obvio, está bueno repasarlo, eso sería un esquema de un corazón estructuralmente sano, ¿sí? Del lado izquierdo de la pantalla vemos las cavidades derechas del corazón, a la aurícula derecha recuerden que llega el retorno venoso sistémico, o sea, la sangre de la cava superior y de la cava inferior, con sangre rica en desechos y sangre desoxigenada, pasa por la válvula tricúspide del ventrículo derecho y ahí a la pulmonar, y de ahí la sangre va al pulmón a oxigenarse, ¿sí? Vuelve a cavidades izquierdas, a la aurícula izquierda, por las venas pulmonares, cuando el corazón es estructuralmente sano, pasa por la mitad del ventrículo izquierdo y ahí al agua, ¿sí? Y bueno, y sigue la circulación. Todo lo que llega, todo lo que sale en realidad por la arteria pulmonar, que es el flujo pulmonar, es lo que vuelve en condiciones normales a la aurícula izquierda por la vena pulmonar, ¿sí? O sea que el QP, que es el flujo pulmonar, y el hueso, que es el flujo sistémico, es uno igual a uno. O sea, lo mismo que sale por un lado, entra por el otro, ¿sí? Ahora, vamos a ver el cursor. Bueno, el flujo pulmonar va a aumentar cuando hay algún defecto o a nivel del septum intraauricular o alguna anomalía del retorno venoso, o a nivel del septum interventricular, o ductus o ventana aortopulmonar, ¿sí? Porque en condiciones normales, cuando existen estos agujeros, la sangre va a ir de izquierda a derecha, por una cuestión de presiones y de distensibilidad ventricular, ¿sí? Normalmente, cuando tenemos estas patologías, va de izquierda a derecha, a menos que haya otra condición que me cambie el cortocircuito y que vaya de derecha a izquierda. Hipertensión pulmonar, alguna estenosis severa de alguna válvula
lo que es cavidades derechas, que haga que el cortocircuito sea de derecha a izquierda. Pero en condiciones normales, recuerden, izquierda a derecha, ¿sí? Ahí sí, como va a haber sangre que va de lo izquierdo a la derecha, por la arteria pulmonar va a salir más sangre de lo que sale normalmente, ¿sí? ¿Eso se entiende? Sí. Bien. Entonces, esto es una herramienta que van a tener ustedes en la guardia, y tenemos nosotros también cuando tenemos un paciente con sospecha de cardiopatía, es cómo los reconozco, ¿no? A estos dos grandes espectros de pacientes que tienen cardiopatías acianóticas, pero tengo como mucha disparidad, ¿no? Digo, muchas patologías que son un agujero y que mezclan sangre y otras que son lesiones malignas. Entonces, ¿cómo las puedo reconocer? Con las herramientas que ustedes tienen en la guardia, es la clínica, que es, como se dice siempre, la clínica soberana, y la radiografía de tórax, principalmente, y asterisco el electro, porque el electro a veces es normal, si tiene una radiografía compleja y por el electro no canta, ¿sí? Pero básicamente a estos pacientes, que son que vamos a hablar de los que tienen hiperflujo pulmonar, CIA, CB, ductus, canal AB o ventana ortopulmonar, son pacientes que van a estar rosados, ¿sí? No lo van a ver francamente cianótico, no van a ver cianótico, ¿sí? Lo van a saturar bien, ¿sí? Y van a tener signos de insuficiencia cardíaca, que es lo que mencionamos previamente, mitelicardia, tripnea, peso, esta historia que la madre relata, insuficiencias respiratorias a repetición, ¿sí? Pero que esto es variable dependiendo justamente del cortocircuito y o sea, del tamaño del mismo, qué tipo de cortocircuito es y si tiene alguna otra comorbilidad del paciente, ¿sí? Los pacientes que tienen solamente comunicación intraauricular no sufren tanto, no es tan claro los signos de insuficiencia cardíaca, a diferencia de los que tienen cortocircuitos después de las válvulas AB, ¿sí? La CB, el ductus, la ventana ortopulmonar, el canal AB, son los pacientes que sufren más de insuficiencia cardíaca, ¿sí? Y en la placa de tórax van a ver que va a haber cardiomegalia y que van a tener hiperflujo pulmonar, ¿sí? El patrón, esta placa igual es muy, ya se dan cuenta, algo que algo que el corazón está sufriendo, pero bueno, el índice cardiotorácico, vas a ver cómo se mide, ¿no? Se pasa una línea por la apófisis espinosa, se mide el borde derecho de la apófisis espinosa a la silueta del corazón y el izquierdo, ¿sí? Y después se divide eso por todo el diámetro del tórax, ¿está? Lo que sí me interesa, como capaz de remarcarlo, que no es algo que manejamos nosotros tanto de pediatría y que empezamos a entender cuando estudiamos cardio, es el flujo pulmonar, ¿sí? Porque a veces se entremezcla un poco con las infecciones respiratorias y ahí entra en la confusión, ¿sí? Normalmente el flujo pulmonar, bueno, normalmente el flujo pulmonar tiene una distribución acá, ¿no? Como un triangulito así, ¿sí? Si yo veo que eso está aumentado o los vértices tienen más flujo o el flujo llega más a la periferia, tiene flujo pulmonar aumentado. Después no importa que ustedes sepan si es un flujo activo o pasivo, pero bueno, la distribución es en forma triangular, ¿sí? De campo medio a base y que no llega a la periferia. ¿Sabes? Creo que no estoy dibujando. No, está aquí. Cuando veo este triangulito acá, bueno, el flujo está conservado, más de eso está aumentado. Bien. La cardiomegalia, el valor de corte varía dependiendo de la edad, ¿sí? En los recién nacidos, hasta un 0,6 es tolerable y no hablamos de cardiomegalia, más de eso sí. En el primer mes de vida 0,55 y después ya 0,5, ¿sí? Bien. Entonces, los pacientes con el flujo pulmonar aumentado de estas cardiopatías acenóticas van a tener hiperflujo pulmonar saturando bien, a menos que tengan una patología respiratoria asociada o que ya haya edema de pulmón y donde la alteración del BQ está y bueno, ahí ya es otra cosa, pero en general va a haber un buen intercambio gaseoso, ¿sí? Van a tener grados variables de hipertensión pulmonar y lo mismo la insuficiencia cardíaca, que va a ser variable dependiendo del tamaño del cortocircuito y qué tipo de cortocircuito sea, ¿sí? Ahora, estas son las cardiopatías con hiperflujo pulmonar que habíamos mencionado y esto es lo que me afecta, ¿sí? La comunicación interauricular, lo que va a dilatar son las cavidades derechas, la comunicación interventricular, aurícula izquierda y los dos ventrículos, el ductus, cavidades izquierdas y el canal B completo todo, ¿sí? Va a ser mayor la cardiomegalia que ustedes van a ver en la placa, ¿sí?
Esto es un poco de lo que estábamos hablando antes. Son pacientes que tienen los signos típicos de insuficiencia cardíaca, el mal progreso de peso, pacientes que se internan repetidamente o que tienen episodios respiratorios, aunque sea manejo respiratorio, pero son pacientes que están más predispuestos a eso, no crecen bien, sí, están en un constante catabolismo, sí. Y por último, dentro de lo que son las acenóticas, tenemos aquellos pacientes que sufren una cardiopatía que no les genera aumento del peso, ¿sí? Pero antes de hablar de esto, ¿alguna duda con lo de anterior? ¿Nada? No. Bien. Entonces, tenemos, en este caso, son las cardiopatías que son con insuficiencias valvulares o obstrucciones valvulares, ¿sí? Dentro de lo que son las insuficiencias valvulares, son pacientes que van a tener sobrecarga de volumen. Ustedes piensen que, por ejemplo, ¿no? En una insuficiencia mitral, ¿sí? Cuando el ventrículo está en sístole, cuando expulsa sangre por la aorta, hay un poco de sangre que vuelve a la aurícula izquierda. O sea, en el próximo latido hay más volumen que llega al ventrículo izquierdo, ¿no? Entonces, va a haber sobrecarga de volumen y va a dilatar las cavidades que estén antes y después del, ¿sí? Entonces, si tengo una insuficiencia mitral, me va a dilatar aurícula izquierda, ventrículo izquierdo. Si tengo una insuficiencia aórtica, me dilata ventrículo izquierdo, aorta y todo su trayecto, ¿sí? Cuando son afectaciones valvulares izquierdas, principalmente severas o agudas, no sé si ustedes conocieron a este chico, Daniel Ruiz, el paciente que estuvo en el CEMU, en masoterapia, que es un paciente que por una fiebre reumática hizo una insuficiencia mitral y aórtica severa, que después tuvo que entrar a reemplazo de la válvula mitral de urgencia. Bueno, a este paciente lo que le pasó fue eso, ¿sí? Fue una lesión valvular tan severa que no tuvo tiempo el corazón a adaptarse a estos cambios hemodinámicos y entró en falla y bueno, por eso hizo rápidamente, ¿sí? El problema de lo que tiene lo izquierdo es que aumenta tan bruscamente la presión de fin de diástole del ventrículo izquierdo que toda la presión que está ahí aumentada hace como se va como para el camino para atrás y aumenta la presión en el ventrículo izquierdo, aumenta la aurícula izquierda, aumenta todo lo que es en el pulmón, hay edema del pulmón, ¿sí? Y las derechas da más lo del viejito, que es la infiltración yugular y la parafina, ¿sí? Y esto sigue en etapas tardías si no se resuelve el defecto y si no se medica y no se lo trata de forma correcta, conduce a la falla. ¿Está? Volvemos a lo que ustedes tienen como herramientas en la guardia. Como lo reconocen, la clínica va a ser igual a la anterior. Son pacientes que son rosados, no son cenóticos, ¿sí? Y la insuficiencia cardíaca es variable, como repito siempre, según el defecto y si es agudo o severo, ¿sí? Bueno, un poquito la plena. Sí. En este caso también van a tener esta cardiomeglia, ¿sí? Y en este caso, a diferencia del anterior, van a tener normoflujo pulmonar, ¿sí? A menos que tengan una falla de las válvulas izquierdas aguda o muy severa, ¿sí? Que van a cursar con edema agudo del pulmón y van a tener un flujo pulmonar pasivo aumentado. Bueno, esto es más de lo mismo que repetíamos antes. Y para finalizar con la clasificación, antes de entrar en el tratamiento, todas las que son las obstructivas valvulares, que esto en vez de darle dilatación. ¿Se comienza a hablar por la nena de la fama? Ah, la que está ahí en el no. Nos va a dar hipertrofia miocárdica. Recuerden que el miocardio se perfunde en la diástole. El paciente tiene mucha hipertrofia ventricular. La diástole, si está comprometida, está comprometida en el miocardio, ¿sí? Va a haber grados varios de insuficiencia cardíaca dependiendo de la severidad de la patología y son pacientes, si los obstructivos, que tienen más riesgo de desarrollar arritmias o muerte, ¿sí? La clínica es igual a lo que mencionábamos antes. La diferencia está acá que en la placa no vamos a tener tanta cardiomegalia, ¿sí? Porque en realidad tiene una cardíaca normal o un poquito aumentada, ¿sí? Y va a tener normal flujo pulmonar a menos que tengan edema. Entonces, investigar siempre la clase funcional, si tiene antecedentes de síncope, alguna arritmia ya diagnosticada, si consulta por dolor precordial o por disnea, ¿sí? El síncope y el dolor precordial para nosotros son las red flags, ¿sí? Son las velas rojas de cardio como para sospechar en alguna patología, principalmente las obstructivas. Y esto como a modo de resumen, las patologías que sufren de hiperflujo pulmonar, seguidas de canal, van a tener cardiomegalia, al igual que las insuficiencias valvulares. Las primeras van a tener hiperflujo pulmonar, las segundas no.
que es el diagnóstico, como el elemento de diagnóstico diferencial, y las obstructivas van a tener normoflujo pulmonar, pero además van a tener un corazón normal. Perdón, ¿cómo es? Pero Sí, esta es como repaso de todas las asianóticas, ¿sí? Con un elemento que ustedes tienen en la guardia, que es la radiografía de tórax, ¿sí? Las dos que nos van a dar cardiomegalia, ¿sí? Van a ser las que tienen hiperflujo pulmonar, ¿sí? Y las que tienen flujo pulmonar normal, pero que son insuficientes valvulares, ¿tá? La diferencia entre ambas es que si en la segunda, o sea, en las insuficientes, no hay edema agudo de pulmón, va a tener normoflujo, a diferencia de las primeras que tienen hiperflujo, ¿sí? Y las últimas, que ya es una placa de tórax más normal, es una celeta cardíaca normal y normoflujo pulmonar. ¿Tá? Y ahí le haces el electro y va a dar pantalón en las obstructivas. No siempre. Ah, no siempre. Puede ser que sí, como puede ser que no. No pasa nada. sí, nos pasa la Ah, bueno. El electro está arriba de bochina, hablando igualmente, ¿sí? Porque vos en el electro puedes ver si tiene ritmo sinusal o no, cómo está la frecuencia cardíaca, si tiene algún bloqueo, si tiene una arritmia, o si tiene algún signo de sobrecarga, te puede hacer molestar. La realidad es que también, dependiendo de la contextura del paciente, con un tórax, con un pectus, o están mal puestos los electrodos, o lo que fuera, hay distintas cosas que te pueden dar signos de hipertrofia que uno después le hace y no tiene nada. ¿Sabes? Es una herramienta más, hay que hacérselo, pero un electro normal no significa que no se tengan cardiopatía, ¿sí? Bien. Ya bueno, para finalizar un poco el concepto de insuficiencia cardíaca es esto, ¿no? Es cuando el corazón no tiene la capacidad para mantener el requerimiento metabólico o lo hace, pero a expensas de presiones aumentadas dentro del corazón, ¿sí? Y según la AJA o el Colegio Americano de Cardiología, es esto, ¿no? El síndrome clínico que puede resultar de cualquier trastorno cardíaco, estructural, como lo que mencionamos antes, o funcional, también que no lo mencioné, pero que lo voy a comentar ahora, que afecte la capacidad del ventrículo para llenar huecos, como pasa, ¿sí? Básicamente es eso. Dentro de las causas, es todas las cardiopatías que estábamos mencionando recién, las miocardiopatías, ¿sí? Que también aparecen. Hace poquito, el sábado pasado, creo que vino una miocardiopatía dilatada. Sí, sí. Sí, una realidad, no, de las coronarias, así. No me enteré qué pasó porque yo estuve de vacaciones, pero Estaba pesado. 3 meses y vino una miocardiopatía dilatada y esta semana se trasladó a Garham. ¿Yo tenía diagnóstico o la diagnosticaron acá? No sé. Acá. No sé por qué yo no estaba en esto. Me reincorporé. Sí, Creo que estructural no tenía nada. No, creo que Bueno, sí, una capa había habían empezado en el cabo, pero al final creo que se descartó porque lo dijo la guardia. Pero no quiero hablar mucho porque la verdad que no la conocí la paciente. Disfunción miocárdica postquirúrgica o arritmia, ¿sí? Las arritmias también nos pueden llevar a una insuficiencia cardíaca, ¿sí? Ahora, como causa extracardíaca tenemos todo este estado, ¿sí? Anemia, sepsis, todo lo que sean alteraciones metabólicas severas y agudas, fístulas arteriovenosas, ¿sí? Nosotros habíamos presentado en uno de los congresos un paciente del año que tenía una fístula arteriovenosa en el cerebro y tenía insuficiencia cardíaca, ¿sí? Insuficiencia renal, bueno, es obstrucción respiratoria. Todo esto es raro, pero bueno, pensemos que también puede ser causa de la insuficiencia cardíaca cuando lo ve el cardiólogo y no ve nada estructural o funcional, ¿sí? Esto para que les quede después en la clase y lo vean tranquilos en su casa, es la clasificación de lo que es la capacidad funcional del paciente, el primer cuadrito para los lactantes y el segundo para los pacientes más grandes, ¿sí? Y esto es lo que nosotros tenemos como herramientas para hacer el diagnóstico de la patología que tenga el paciente, ¿sí? Ustedes cuentan con la radiografía de tórax y el electro durante la guardia, nosotros aparecemos con el ecógrafo para hacer un diagnóstico y ponerle nombre y apellido a la patología que tenga, bueno, y el laboratorio que se pide, ¿sí? Pero a mí lo que más me interesa, y que lo que a mí siempre me da más temor cuando hacía la resi de pediatría, me decían, no te puedo concentrar en la resi de cardio, es el tratamiento de insuficiencia cardíaca, no tanto lo farmacológico, porque entendemos que es el diurético, el enalapril, y después lo controla el cardiólogo, sino más que nada lo que es el manejo de líquidos, ¿sí? La idea y el objetivo del tratamiento de la insuficiencia cardíaca es esto, ¿no? Suprimir los síntomas y mejorarle la calidad de vida del paciente, prevenir que esta enfermedad que tenga no progrese y no dañe aún más el miocardio, y mejorar la supervivencia más allá de la calidad de vida, ¿sí?
son pacientes que esto que mencionaba antes, están en constante gasto metabólico elevado, ¿sí? Están en catabolismo constante, por eso siempre hay que asegurarse una dieta hipercalórica en estos chicos, aún cuando están internados por alguna intercurrencia aguda, ¿sí? Como asegurarse siempre eso. La vacunación al día, pues hablamos, ¿no? Que son pacientes que están más predispuestos a tener infecciones. Y salud bucal, la boca en buen estado, sin caries, una buena higiene, con un control odontológico cada 6 meses, pues son pacientes que están más predispuestos a desarrollar endocardititis bacteriana. ¿Está? Y ahora sí, el tratamiento farmacológico es esta lista eterna, ¿sí? Pero que en general se resume a furo, espiro y enalapril, ¿sí? Las dosis se puede empezar a 1 miligramo un kilo día de furo y espiro, y en enalapril a 0,1, pero eso después se va manejando con nosotros, pero básicamente ese sería el esquema principal, y los sinotrópicos aparecen cuando el paciente ya está descompensado y necesita un soporte un poco más complejo, como para mantener el gasto cardíaco, ¿sí? Hay unos inhibidores del péptido, ¿no? ¿Eh? Inhibidores Sí, del sí, péptido sí, que sí, se empezaron a salir ahora. Bien, pero bueno, esto es donde me quiero como, mencionar un poquito y ya con esto finalizamos con la introducción de hoy. Ya estoy. No me grabo, me por ahí. Solamente para hidratarme. Bien. Bueno, y este es como el miedo, ¿no? Que tenemos todos cuando estamos con el cardiópata, cómo manejamos los líquidos en los pacientes, ¿sí? Y el problema del cardiópata, a diferencia del nefrópata, es que si su riñón funciona bien, lo que entra, sale, ¿sí? Lo que hay que tener mucho cuidado es con la hidratación, con el manejo de líquidos endovenoso y rápido, ¿sí? Piensa que es un miocardio que está siendo afectado por algo estructural o funcional, ¿sí? Que está haciendo que no funcione del todo bien. Y si nosotros expandimos en forma rápida o le damos un bolo endovenoso de mucho líquido, me aumenta en forma brusca la presión de fin de diástole. Y ahí es cuando falla todo, ¿sí? Si uno lo hace en forma lenta y le da tiempo al corazón a acumularse a estos líquidos, no se va a descompensar el paciente, ¿sí? Pero sí, por eso cuando lo expandimos a 5 o a 10 y lo vamos controlando si aparece signos de insuficiencia cardíaca, ¿no? Porque es mucho líquido en poco tiempo, ¿está? Entonces, cuando ustedes tengan algún cardiópata, pensemos primero qué cardiopatía tiene, ¿sí? Porque los que más van a sufrir pueden llegar a sufrir todos, pero los que tienen hiperflujo pulmonar o que tengan una patología que ya tiene muy aumentada la presión de diástole, puede ser que sufran, ¿tá? Entonces, si el paciente está hemodinámicamente estable, ¿sí? Y tiene una intercurrencia, una diarrea o vómito, ¿sí? Lo que tengo que priorizar es, aunque esté deshidratado, la vía oral. Eso siempre. Siempre priorizo la vía oral, ¿tá? Y acordarse que los diuréticos cuando están deshidratados se suspenden para no provocar una falla renal y siempre controlar el medio interno. Entonces, priorizo la vía oral. Ahora, si el paciente está deshidratado grave, está con un shock o no puede administrarse líquidos de forma oral, sí recurrir a la hidratación endovenosa con sumo cuidado, ¿sí? Hacer un plan a medida con necesidades básicas, calculando el déficit previo a las pérdidas concurrentes y con fluidos isotónicos. Pero siempre reponiendo en 24 horas, ¿sí? O bueno, si está chocado, y lo expanden, pero lo expanden como están en las guías, que es van encontrando los síntomas de insuficiencia cardíaca, ¿sí? Entonces, controlar el volumen, administrar el tratamiento en 24 horas, ¿sí? No hay potencial riesgo de agravar esta dilatación ventricular si la administración de los líquidos es con cuidado, ¿tá? Y eso básicamente. No todos los cardiópatas van con balance, es también para decir que si un cardiópata tendríamos un balance. Recuerden que los cardiópatas no, o sea, no es que ustedes lo que tienen que hacer cuando están en insuficiencia cardíaca es reducir la poscarga para que la sangre tenga facilidad para salir del corazón y reducir la precarga, ¿sí? No inundarlo, no encharcarlo con tanto líquido, ¿tá? Se van a poner en balance aquellos pacientes que sufran de hiperflujo pulmonar, ¿sí? Un falot, por ejemplo, un paciente cianótico, no tendría por qué estar en balance. Son más de los que sufren de insuficiencia cardíaca, que son los que vimos en esta clase, que el resto de los cardiópatas, ¿sí? Los pacientes, nosotros no es que cuando vienen a la consulta con cardio los restringimos como capaz a los pacientes renales, y es como, bueno, vos en tu caso puedes tomar 500 mililitros nada más, que te cure el efecto,
o controlar cuántos pisos hacer. El tardépata en su vida, en la casa, vive como nosotros, o sea, toma lo que quiere tomar y orina todo lo que tiene que orinar y nadie lo controla, ¿sí? Pero bueno, sí prestarle más atención a los que tienen hiperflujo pulmonar, que son CACV, ductus, nada. Muy bien. Bueno, Pues tenemos que hacer una parte. Después viene la tercera y la cuarta. Bueno, a ver si. ya le apagaste la clase. Esa computadora. Y en el Power está la segunda parte, pero no está terminada, así que no aparece. Ahí termina. Vamos a seguir. Chao.